noches una vez más. Si comenzamos con un texto bíblico, Mateo capítulo 3, versículo 13 a 17. Y la palabra de Dios lee así. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí podemos ver a nuestro Señor Jesucristo tomando ese paso hacia nuestra redención, en la cual tenía que abrir camino para que pudiese caminar una vida perfecta, sirviendo como representante de la raza humana, haciendo nuestro manto de justicia que gratis se nos ofrece. Amén. Y dice la primera parte que vino Jesucristo para ser bautizado. Y hay unos textos bíblicos que me gustaría compartirles, en especial donde habla acerca del bautismo y este ejemplo, como Jesucristo dice que se cumpla toda justicia, dándonos ejemplo a nosotros de cuáles son los pasos para seguir. Y en especial el centro del tema se trata en la oración que él hace una vez que él asciende, o sea, que sale del agua, y él hace una oración, y en esa oración queremos meditar. Y entonces, si vamos a unos pocos textos donde hablan acerca del bautismo, y luego lo relacionamos y lo ponemos todo junto. Entonces, el siguiente texto está en 1 de Pedro 3, 18 al 22. Sabemos que cuando Nicodemo le quería preguntar a Jesús, estaba inquieto su corazón, y el camino que él buscaba de esa inquietud que quería llenarla, esas preguntas que tenía en su corazón. Y entonces que Jesucristo le dice: de cierto te digo que el hombre que no naciere por agua y por el Espíritu. Entonces ahí vemos que Jesús no entrará en el reino de los cielos. Ahí vemos que Jesucristo hace mención del agua como algo necesario. Así que vamos a ver unos pocos textos, y 1 de Pedro capítulo 3, donde habla acerca de la relación que existe entre la salvación y el bautismo. 3, 18 al 22. Porque Cristo también padeció una vez para siempre, amén, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba, mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8, que son Noé, su esposa, sus hijos, y serían sus no, porque son las esposas de sus hijos. Nueras, gracias. El bautismo 21. El bautismo que corresponde a esta figura. Ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, os salva, no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Ahora Él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, y los ángeles, las autoridades
y los poderes están sujetos a Él. Así que en este texto Pedro nos enseña la relación que tiene el bautismo con la salvación, dando a entender de que así como Noé fue literalmente que él entró en el arca junto con su familia, así también las personas que entran en el bautismo están también entrando en el arca espiritual. Y así pues es como se cumple las palabras que habla Pablo. Cuando Pablo habla y dice, escribe y dice que, Santiago dice que la fe es hecha viva por las obras. Es decir, se hace plena, se hace completa, porque la fe sin obra es... La muerta. fe sin obra es muerta. Ajá, ¿Lo busco? no hace falta, pero si quieres... Sí, lo busco. Entonces, aquí se puede ver de que la fe se trata de creer que Jesucristo es nuestro Salvador y la obra es el bautismo, es decir que se complementa, se hace completa. Una persona que piense Jesús es mi Salvador, pero no hace ninguna obra en base a esa creencia, entonces esa fe es muerta. Por eso es necesario de que la fe sea viva. Y tenemos entonces una vez más, especialmente el versículo 21, el bautismo que corresponde a esta figura. Entonces ahí la figura de que Noé entra en el arca y así también la predicación que llevó a cabo invitando a la gente que entre en el arca, así también hoy en día nosotros invitando a todas las personas a que entren en el arca del bautismo y sean salvos. Mediante la resurrección de Jesucristo os salva. Y aquí hay algo muy importante, no por quitar las impurezas de la carne. Es decir que cuando una persona se bautiza, no quita las impurezas de la carne, así digamos de que el agua de alguna forma entra en tu mente y entonces te lava, no, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. O sea que es el sacrificio de Jesucristo, como dice la carta de Juan, de que Jesucristo te limpia de todo pecado. Así también, cuando una persona es bautizada, es como una apelación de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, de que una persona se buscó en su propio corazón, se hizo, como dice Pablo también, que dice, examinaos a vosotros mismos si no estáis, si solamente sois capaces de saber que no está en el camino cuando estás en pecado, no. Tienes que también saber que estás en el camino cuando tu conciencia no te dice algo malo. Entonces así también, teniendo esa buena conciencia, habiendo arreglado las cosas con los demás, entonces una persona hace esa apelación al Señor sabiendo de que es Cristo Jesús quien nos salva. El siguiente versículo está en Romanos capítulo 6, 3 al 5. Y son pequeñas descripciones acerca del significado del bautismo, viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 a 5. Y dice, ¿ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así pues que la figura del bautismo, su simbolismo, quiere decir de que cuando una persona entra en el agua, entonces nuestro Padre Celestial mira a esa persona y aplica la muerte de Jesucristo, adjudicándolo al que una persona es sepultada en el agua. Y entonces cuando esa persona vuelve de vuelta, o sea, se va hacia arriba, entonces comienza esa nueva vida que Jesucristo ofrece y uno es partícipe. Y en especial vemos cómo viene el Espíritu Santo en forma de paloma y posa sobre Cristo Jesús.
Entonces así también el Espíritu Santo posa sobre nosotros para que nosotros andemos en esa novedad de vida. Y al habiendo una persona sido muerta, entonces ya no hay condenación, porque la persona que murió es la persona que quedó en el agua. Entonces ya no hace, ya esa, y por eso es que cuando uno es bautizado debe salir con una sonrisa, porque ya ha muerto eternamente. Es decir, ya Cristo Jesús murió por sus pecados y está perdonado. Amén. El siguiente versículo es Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Y la palabra de Dios, el capítulo 2 de Colosenses, versículos 11 y 12. Y dice: en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso, carnal, mediante la circuncisión que viene de Cristo. Fuisteis sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados juntamente con él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Aquí, y en especial en otra parte de Pablo, habla de el bautismo como sello de la circuncisión. Es decir que así como se compara la circuncisión como parte del pacto que hubo en los tiempos de Abraham y en adelante, en la cual la gente se hacía miembro de Israel, así también en el bautismo es como una persona se hace miembro del Israel espiritual. Y entonces recibe las grandes promesas que están para los que son parte del Israel espiritual. Y vamos a ver esa parte en Gálatas 3, 27 al 29. Y dice del 26, así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, ciertamente sois descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Aquí quiere decir algo maravilloso, y es que cuando Dios le dijo a Abraham de que he aquí te he hecho padre de multitud y tu descendencia y tú heredarás la tierra de Canaán. Es decir, de que es una promesa que abarca muchísimo más de lo que se ha visto en los tiempos de Salomón, en lo cual abarcaron tanto tierra. Quiere decir más bien, más profundamente, de que Abraham iba a heredar eternamente la tierra, así como dice, y los mansos heredarán la tierra. Entonces, aquellas personas se hacen partícipe de este pacto en lo cual son herederos conforme a la promesa. Porque si hubiesen recibido esto, entonces ¿cómo es que queda todavía una promesa para el pueblo de Dios? Porque el 29 dice, son herederos conforme a la promesa, es decir, que hay una promesa pendiente para cumplirse, así pues. Entonces son las grandes noticias de que la persona que se bautiza se hace heredero juntamente con Abraham de lo que Dios ha prometido, la vida eterna y un mundo eterno. Ya que hablamos, esencialmente hablamos del Espíritu Santo que llega a la persona y la posesiona, veamos qué dicen los versículos acerca del poder del Espíritu para limpiar a una persona, el corazón, acordándonos de que todas las personas necesitamos de gracia y de perdón y de pureza. Isaías 4:4 es de los versículos de Isaías. ¿Algún voluntario que me gustaría leer? Isaías 4:4.
Isaías 4:4 dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y también, gracias, y Isaías 1:25. Gracias. Voy a traducir en inglés. Dice, yo volveré mi mano contra ti y purge, Limpiaré. te limpiaré completamente tus escorias, drogas, dice aquí. Y bueno, ya no sé las otras palabras. Hermana. Y quitaré toda tu impureza. Okay. Amén, amén. Amén. Sí. Una vez más dice, volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tus escorias, como con lejía, y quitaré toda tu impureza. Aquí el Señor Jesucristo nos dice de que tiene el poder para limpiarnos de toda maldad y limpiar el corazón, que es es el trabajo más precioso que Dios nos regala, de limpiarnos de toda la maldad con la cual, como David dice, en pecado he sido formado. Pues en justicia yo te formaré, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así pues que vemos el poder del Espíritu Santo de poder renovar, de poder regenerar el corazón, entendiendo de que lo impresionante de que el pecado es comparable a una lepra, en lo cual cuando una persona tiene lepra no se sabe, mas sin embargo por dentro se va pudriendo. No hay dolor físico, mas sin embargo luego sale hasta afuera que hiede la persona y todos están muertos, algunos órganos y demás. Así también el pecado. Toca, parece que uno no siente la sensibilidad, pero luego se va uno pudriendo y pudriendo hasta que hiede y nadie quiere convertirlo, porque la persona que se acerca también se contagia y entonces recibe esa muerte. La persona muere. ¿Pero la lepra no duele? ¿No hay dolor? Lo que he leído del comentario bíblico es que la sensibilidad no se siente. Entonces uno tiene, es como que uno se va tornando como un cadáver, pero en vida. Sí. Ya, así, por eso la Biblia en los libros de Levítico tiene mucho acerca de la lepra, hablando y dando una enfermedad para describir cómo Dios ve el pecado y cómo nos ayuda a nosotros para poder percibirlo. Porque si lo viéramos como una lepra, o más bien si reaccionáramos como si reaccionamos con una lepra, entonces bien nos haría a todo el mundo. Exacto. Sí, entonces esa limpieza que Dios nos quiere dar es la diferencia de una persona que puede ver que está sano y una persona que está enferma. La persona que recién sanó, ahí puede ver, wow, ¿dónde estuve? Okay. Y volvemos entonces a una narración diferente que enriquece el texto que habla acerca del bautismo de Cristo Jesús, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 21 al 22. Son solo dos textos. 21 y 22. Entonces vimos de que Jesucristo dijo para que se cumpla toda justicia, una vez que Juan pensó, ¿cómo es que yo tengo que bautizar a un ser santo siendo yo el que soy un pecador? Y entonces Jesucristo dijo para justicia, para que se cumpla toda justicia, dando a nosotros ejemplos de que si Él lo hizo, tanto más nosotros debemos hacerlo, entendiéndolo bajo los textos que hemos visto. ¿Ah? Por favor. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Y este texto, yo orando al Señor, yo estuve orando al Señor para que me diga qué le gustaría que comparta esta noche, y se me vino a mi mente
la oración que Cristo Jesús, y este es el centro del tema, la oración que Cristo Jesús oró a favor de cada uno de nosotros, dándole énfasis a el poder de la oración que tiene cuando nosotros oramos en el Espíritu de Cristo por las almas que nosotros amamos, por las personas que nos amamos. Entonces, así como el Espíritu Santo ganó 3.000, 5.000 y más almas gracias a la respuesta de la oración, o sea, gracias a la oración de Jesucristo, especialmente en este momento, y a través de toda su vida, así también que Dios contesta las oraciones cuando nosotros oramos por nuestros seres amados. Y en esta oración que Jesucristo hace, debemos entender y buscar entrar en su mente, humanamente hablando, para ver qué es lo que habrá dicho, y al ver el contexto, el principio y después, se puede sacarle mucha luz. Y entonces aquí vemos de que Jesucristo viene en este momento en el cual Él iba a enfrentarse a espada, capa y espada, como se dice, frente al enemigo Satanás, quien una vez tuvo las llaves de la muerte y ahora Cristo se las arranca y con victoria, y vence sobre él, vence sobre el Hades, sobre la muerte. Entonces quiere Él, con el amor eterno que ha tenido y tiene sobre cada uno de nosotros, ahora en oración levanta por cada uno de nosotros y le pide a Dios Padre de que acepte su vida como intercesión por la salvación de cada uno de nosotros. Es decir, esos 30 años de obediencia que ha tenido, que sean ese manto de justicia a la vez de lo que queda todavía por vivir, para que pueda ser aplicado para todos nosotros, y también que la oscuridad que los 4.000 años que ha traído Satanás sobre este mundo puedan ser con la luz y las palabras de Jesucristo y el Espíritu Santo que Él pide puedan ser borradas, que pueda venir luz, porque se ve, como escribe Juan, que la luz vino, mas no fue apreciada por el mundo y la rechazó. Mas no todos, porque hubo un remanente que lo escuchó y dio la luz, y por eso estamos hoy, gracias a Dios y al trabajo de ellos, teniendo esta luz. Entonces, en esta oración que Él da para enfrentarse al enemigo y pedir que venga la luz del cielo y rogar con lágrimas a nuestro Padre que pueda ganar las almas para llevarlas al cielo, entonces Dios contesta y le dice que tú eres mi Hijo amado, es decir, acepto tu trabajo, tu intercesión en favor de la humanidad, y aquí eres el puente como Jacob, la escalera que soñó. Así también Jesucristo es nuestra escalera en la cual los ángeles nos pueden traer las bendiciones que nuestro Padre quiere darnos por medio de Jesucristo. Y así pues la oración de Cristo es contestada inmediatamente con estas palabras, que también lo fortalecen para cuando Él en unos días después tenga que enfrentarse, si tú eres el Hijo de Dios, con las palabras del enemigo, con un fuerte escrito está, y con su memoria resonando estas palabras que salieron del cielo mismo de nuestro Padre, diciéndole tú eres mi Hijo, dándole mucha fuerza a Él para que pueda triunfar a favor de nosotros. Y es en ese énfasis, en ese anhelo, como dice la palabra de Dios en los escritos de Pablo, cuando dice que el Espíritu Santo con gemidos indecibles. Así también Cristo Jesús orando con ese gemido indecible también a favor de nuestras almas, y llenando nuestro corazón de agradecimiento por lo que Él ora en favor de nosotros, y nos dice también de que nosotros orásemos. Y por eso estos últimos textos acerca de la oración y de la fe que se encuentran en Marcos 11:24.
dice la palabra de Dios: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. 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 Y esto me trae a la memoria algo que leí de Deseado a todas las gentes, en lo cual mencionaba de que los discípulos estaban preguntándose por qué no pudimos sacar el espíritu inmundo de este muchacho y qué nos hizo falta, siendo de que Jesús fue exitoso y sí pudo, gracias al poder de Dios. Entonces Jesucristo responde que si tuvieses fe como un grano de mostaza y le dijeres así como ve y arráncate a ti, os digo que os obedecerá. Más exactamente, o sea, esas palabras en el contexto de creer, más se aplicaría más específicamente cuando Él les llama la atención y les dice de que este género solo sale con ayuno, con oración y ayuno, dando a entender de que fue una falta de oración de parte de los discípulos, por lo cual no pudieron ser el instrumento en la mano de Dios para quitar ese mal espíritu que quería retener a esa alma. Acordémonos el texto que revela acerca del mundo espiritual, donde dice que un espíritu inmundo busca reposo. Es decir, que en el mundo espiritual hay espíritus que buscan en las almas de los hombres reposo. Entonces, ellos buscan este reposo y nosotros debemos, y hacer daño, nosotros debemos estar en oración y en obediencia a la ley de Dios, y el amor de Dios nos protegerá. Así pues, que vemos en la forma como Cristo Jesús responde de el poder que tiene las respuestas de Dios a las oraciones que nosotros podamos hacer. Y más todavía en que los discípulos, el contexto de la historia es que ellos habían visto a 3 de sus discípulos, de sus compañeros, mejor dicho, irse con Jesús al monte donde Jesús fue transfigurado, y ellos, imagínense cómo se habrán sentido con ese espíritu de pensar quién es el mayor y yo no te voy a lavar los pies en la cena del Señor. Entonces ellos andaban en ese altivez y en esa falta de humildad, falta de oración, falta de santificación. Entonces ellos tuvieron una respuesta negativa a ese suceso. Y también cuando Jesús les dijo por primera vez de que iba a ser crucificado y que iba a morir, aunque le dijo que el tercer día iba a resucitar. Entonces eso también ellos otra vez tuvieron una respuesta negativa, y en su falta de fe y en su celo el uno por el otro, ahora dicen: salte de aquí, espíritu inmundo. Entonces, como no estaban ellos con su corazón listo, así como Moisés cuando estuvo 40 días esperando la presencia de Dios en el monte, preparando su corazón para estar frente a Dios en una forma más física, así también entonces los discípulos es necesario de que su corazón sea preparado con oración, con el arrepentimiento, con el gemir, con la súplica, con el ayuno, para que así el corazón esté más preparado, o esté preparado para que Dios pueda dar lo que quiere dar, que es su Santo Espíritu, y así puedes recibir lo que dice Pedro, donde Pedro dice de que hemos recibido las cosas, es decir, que nos da la divinidad. Entonces eso está en la carta de Pedro, donde nos habla de que nosotros podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Es algo asombroso, pero es lo único que nos puede ayudar para vencer el pecado. Y el último texto en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Viendo pues la oración de Jesucristo y cómo ha tenido respuesta hasta el día de hoy, en que nosotros 3 estamos aquí presentes y los ángeles, entonces también ser
énfasis en este que nos aconseja Pablo, donde dice, ¿algún voluntario? Préstame. Préstame eso. Ah, ok. 4, 2. 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Amén. Entonces sea nuestro día a día de orar y vigilar en ella con acción de gracias, sabiendo que fue Jesús quien oró por nosotros primero. Amén. Amén.